fuente de la vida eterna y de toda bendición. Ensalzar tu gracia eterna debe todo corazón. Tu piedad inagotable, abundante. A ti, oh divinidad, levanto mi alma, en ti confío. No pase yo humillación, no triunfen mis enemigos sobre mí. Ciertamente nadie de quienes en ti esperan pasarán vergüenza. Pasarán vergüenza quienes se rebelan sin causa. Muéstrame, oh divinidad, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres mi divinidad salvadora y en ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh divinidad, de tus piedades y de tus misericordias. Porque son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh divinidad. Buena y justa es la divinidad. Por tanto, enseña a quienes vengan en el camino. Encamina a los y las humildes por el juicio. Y enseña a las y los mansos en su carrera. Todas las sendas de la divinidad son amor y fidelidad. Para quienes guardan su pacto y sus testimonios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos siempre tu paz, danos siempre tu Y paz. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos siempre tu paz, danos siempre tu Y paz. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Cristo Señor. En una ocasión, estando Jesús a orillas del lago Genezaret, se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de la divinidad. Jesús vio 2 barcas en la playa. Los pescadores y pescadoras habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le dijo que le alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: «Lleva la barca a la parte honda del lago y echen ahí sus redes para pescar». Simón le contestó: «Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes». Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros y compañeras de la otra barca para que fueran a ayudarles. Ellos fueron y llenaron tanto las 2 barcas que les faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. También lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: «No tengas miedo,
desde ahora vas a pescar hombres y mujeres. Entonces llevaron las barcas a la tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. En esta cuaresma, aparte de cambiar la liturgia, también nos estamos separando un poquito de las lecturas tradicionales del leccionario. Y Alvarito me está ayudando y nos ha compartido una serie, que es la misma que ellos están desarrollando en su iglesia, que se llama Corazón Nómada. Y ese va a ser el estudio que vamos a estar llevando durante toda esta cuaresma hasta el segundo domingo de la Pascua. ¿Y de qué se trata esto? Vamos a estudiar la vida de Pedro. Y vamos a ver y vamos a conocer esa relación de Pedro con Jesús, para de alguna manera nosotros también reflexionar, ¿verdad? O encontrarnos en algunas similitudes con nuestra relación con Jesús, ¿verdad? De las cosas que le pasaron a Pedro. Entonces vamos a estar leyendo cada domingo, ¿verdad? Algunos evangelios que tienen que ver con las cosas que le pasaron a Pedro, según los evangelios, ¿verdad? Con sus historias. Y yo no sé, ¿verdad? Cuántos aquí, ¿verdad? Conocemos de Pedro, o qué sabemos de Pedro, o si tenemos clara, ¿verdad? Una cronología de cómo fue la vida de Pedro, porque a veces creo que hemos escuchado la historia de Pedro así, como salteada, ¿verdad? O sea, no siempre tenemos una claridad de los sucesos de manera cronológica, y vamos a intentar nosotros no llevar una secuencia, pero sí quizás profundizar un poco más en sus experiencias y conocer un poco más de Pedro, ¿verdad? Pedro es el discípulo que más es mencionado en las Escrituras, ¿verdad? En los Evangelios y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es de quien más se habla. Y las diferentes iglesias, ¿verdad? Tienen diferentes posturas y diferentes maneras de ver a Pedro, ¿verdad? O ya sabemos que la Iglesia Católica lo identifica como el primer papa, ¿verdad? Y obviamente utilizan las Escrituras para justificar esa postura, pero hay otras iglesias, ¿verdad? Que no necesariamente lo ven así, ¿verdad? Aunque sí lo reconocen como un apóstol de Jesucristo, ¿verdad? No consideran que tenga un nivel superior sobre el resto de los apóstoles, ¿verdad? Y los que hemos escuchado las historias de Pedro, creo que podemos reconocer en Pedro, si bien un hombre lleno de fe, también un hombre lleno de dudas, ¿verdad? Lleno de arrebatos, un hombre valiente, pero también impulsivo, ¿verdad? Que le arranca la oreja al primero que se le ponga enfrente. Entonces, podemos encontrar cosas buenas y también cosas que quizás las podemos ver como más humanas. Podemos ver en Pedro a alguien muy espiritual, ¿verdad? Que dicen las Escrituras que con su sombra sanaban los enfermos, ¿verdad? Pero también podemos ver un discípulo muy cercano de Jesús, un gran amigo, y a la vez podríamos decir que también alguien que le traicionó cuando lo niega, ¿verdad? Entonces, creo que muchas de las cosas que vivió Pedro, ¿verdad? Nos pueden servir para identificarnos en nuestra relación con Jesús, ¿verdad? Pedro era un hombre que dicen las Escrituras que nació en Betsaida, o que era originario de Betsaida, ¿verdad? Su nombre era Simón Bar-Jonás, o Simón hijo de Jonás, ¿verdad? Ese era su nombre, y que en su encuentro con Jesús, ¿verdad? Jesús le cambia el nombre, ¿verdad? Y aquí también hay otra serie de dilemas, ¿verdad? Sobre el papado, ¿verdad? Porque la Iglesia Católica justifica justamente en esta parte, ¿verdad? El papado de Pedro, cuando le dice que la famosa frase, ¿verdad? Que sobre esta roca edificará su iglesia. Pero no vamos a discutir en eso, ¿verdad? Y no es lo relevante este domingo para reflexionar. Y durante toda esta cuaresma vamos a estar estudiando, como les digo, la vida de Pedro, conociéndolo un poco más y tratando de entenderlo en su humanidad y en su manera de ver y de seguir a Jesús. En esta ocasión, la lectura del Evangelio
¿verdad?, que nos toca es esta ocasión donde Jesús encuentra a Pedro en el lago, ¿verdad?, lavando las redes, y dice que estaba la multitud presionando a Jesús, y Jesús va a la barca y desde la barca predica a la multitud, ¿verdad? Y luego de haber predicado a la multitud, le dice a Pedro que mientras Pedro lavaba las redes, porque dice que toda la noche habían estado pescando y no habían pescado nada, le dice a Pedro que lleve la barca a aguas más profundas y que lance la red. Y si pusimos atención o si hemos escuchado, ¿verdad?, la reflexión o la lectura en otras ocasiones, recordamos la respuesta de Pedro, ¿verdad?, que le dice: Señor, ya lo hicimos toda la noche, como quien dice, ¿para qué me estás volviendo a mandar a hacer lo que ya hicimos, ¿verdad? Y lo voy a hacer solo porque me lo estás diciendo, ¿verdad? No porque crea que va a pasar algo diferente. Y aquí, esta era la primera idea en la que quería reflexionar, ¿verdad? Jesús llega a nuestras vidas cuando nosotros pensamos que ya sabemos cómo son las cosas, ¿verdad? Pedro ya había pasado toda la noche pescando, ¿verdad?, y no había nada, y no era él solo, ¿verdad? Habían otros pescadores que habían estado con él y nadie había pescado nada, absolutamente nada. Estaban lavando las redes porque no habían pescado absolutamente nada. Y Jesús llega y le dice, y yo no sé si ustedes alguna vez también han tenido la oportunidad de hablar con un pescador, ¿verdad?, o de saber en qué momentos van a pescar. Y usualmente, ¿verdad?, dicen que van a pescar por las noches, ¿verdad? Entonces, y la escritura que dice que ellos habían pasado toda la noche pescando, ¿verdad? Y Jesús los manda ya en la mañana, ¿verdad?, a pescar, y Pedro le da esa respuesta de: mira, no sé para qué me estás diciendo que haga esto si ya pasé toda la noche, ¿verdad?, pero lo voy a hacer solo porque tú me lo dices. Y a veces creo que nosotros también recibimos mensajes de la divinidad en la que la divinidad nos ha dicho que hagamos algo que nos parece quizás repetitivo, ¿verdad?, que nos parece que ya sabemos cómo va a resultar, que a veces nosotros pensamos: ¿y para qué vamos a hacer eso si ya sabemos cuál es el resultado y cuál es la respuesta? Y en ese momento Jesús hace algo diferente, ¿verdad? Pero a veces no estamos conscientes de eso, ¿verdad? Y creo que nosotros en nuestra humanidad, en nuestra rutina diaria, en nuestro pensar que ya sabemos cómo son las cosas y cómo va a resultar todo, pensamos como Pedro, ¿verdad?, y decimos: ¿y para qué?, ¿verdad? Pero a veces ni siquiera por obediencia a la divinidad lo hacemos, ¿verdad? Porque creo que para Pedro era fácil en ese momento, ¿verdad?, decir: lo voy a hacer porque tenía a Jesús enfrente, lo conocía, era una persona como él, ¿verdad? Creo que la dificultad para nosotros es reconocer esa voz de Jesús ahora, ¿verdad?, que no vamos a tener a Jesús en carne y hueso diciéndonos qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Y por eso es importante que ahora en nuestros tiempos nosotros seamos capaces de reconocer la voz de la divinidad en nosotros mismos y en nuestros hermanos. Aquí en la comunidad nosotros, ¿verdad?, muchas veces nos reunimos, ¿verdad?, y tenemos discusiones sobre cómo llevar la comunidad, sobre qué cosas hacer. Y a veces quizás pensamos que son las ideas de Abiel, o que son las ideas de Edgar, o que son las ideas de Luis Manuel, o que son las ideas de Nubia. Y pocas veces nos ponemos a pensar que puede ser la voz de la divinidad a través de nuestra voz diciéndonos qué hacer. Y yo me recordaba que muchas veces, ¿verdad?, incluso, ¿verdad?, me pasó lo mismo este miércoles de ceniza, cuando compartíamos peticiones y acciones de gracia y hablábamos de las finanzas. Y David nos decía, ¿verdad?, ¿y por qué no hacemos algo para vender y hacemos comida? Y yo solo pensé, hemos hecho eso tantas veces y ya sabemos
cómo termina todo, ¿verdad? Y cuando estaba preparando la reflexión me di cuenta que estaba teniendo la misma actitud de Pedro, ¿verdad? Porque pensamos que ya sabemos cómo son las cosas, ¿verdad? A veces pensamos, no es que como David es nuevo y no sabe y no conoce la historia de la comunidad, no sabe todo lo que ya pasamos, ¿verdad? Y nos puede pasar a muchos, ¿verdad? Nosotros aquí creo que los que entre más tiempo tenemos en la comunidad y más la conocemos y más hemos estado involucrados en las actividades de la comunidad, cuando viene alguien nuevo con ideas nuevas que para nosotros ya no son nuevas, ¿verdad? Y nos dicen, ¿y por qué no hacen esto y lo otro? Y todos nos volvemos a ver y decimos, no, es que ya lo hicimos, ¿verdad? Ya sabemos si resulta o si no resulta, ¿verdad? Y no estamos atentos o se nos olvida, ¿verdad? Que a veces Jesús en esa rutina, quizás en esas cosas que nosotros pensamos que ya sabemos cuál es el resultado, ese resultado puede cambiar. Las cosas pueden ser diferentes. Entonces creo que en ese momento nosotros podemos reconocernos como Pedro, ¿verdad? Pedro al final era el pescador, ¿verdad? Él era su experticia, ¿verdad? Y así nosotros, ¿verdad? En las cosas que hacemos podemos sentirnos que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Es como que aquí nosotros a veces le dijéramos a Javier, mira, ¿y por qué no haces esto en las redes sociales o pones eso? ¿Verdad? Y él quizás ya lo hizo, ¿verdad? Y nos dirá, no, si es que al final es el que tiene la experiencia, ¿verdad? O que nosotros vengamos aquí a tratar bueno, Marvin no sé qué tanta experiencia tenga con las alabanzas, ¿verdad? Pero, mentira. Pero al final es el que ha estado aquí, ¿verdad? Y él sabe que él ya tiene su experiencia, ¿verdad? Cantando con nosotros y él dice, esto funciona, esto no funciona, esto resulta, esto no resulta. Entonces nosotros pensemos en qué cosas de nuestro quehacer aquí en la comunidad, ¿verdad? Pensamos que ya sabemos la respuesta. Quizás hemos escuchado algo, una opinión de alguien que nos dice, hace esto, ¿verdad? O hace esto otro, y hemos pensado como Pedro, no, ¿y para qué lo voy a hacer? Si ya sé lo que va a pasar, o ya sé cuál es el resultado de esto, ¿verdad? No tiene sentido. Y pensemos si no será la divinidad hablándonos entre nosotros y diciéndonos que hagamos las cosas que ella quiere que hagamos, ¿verdad? Y que nos va a mostrar resultados diferentes. Y resultados totalmente inesperados, ¿verdad? Porque la historia dice que Pedro lanza la red y es una escena totalmente opuesta a la que él había pasado durante toda la noche. Y yo creo que toda la noche pasaron moviéndose en diferentes lugares, tirando la red sin fruto alguno, ¿verdad? Y en ese momento llegan, tiran la red una vez y habían tantos peces que las redes se rompían. Y entonces como no podían, ¿verdad? Le piden ayuda a los otros, dicen que llenan las dos barcas y las dos barcas estaban tan llenas de peces que casi se hundían. Y creo que esa es una muestra nada más y algo en lo que debemos de reflexionar de cómo la divinidad puede cambiar las cosas que nosotros pensamos que ya sabemos cómo van a resultar. Pedro pensaba que iba a tirar, yo me imagino que Pedro dijo, bueno, lo voy a hacer por obediencia, ¿verdad? Porque le dijo, Señor, hemos estado toda la noche ahí, no hemos pescado nada, ya estaban lavando las redes. Y cuando se da cuenta de lo que sucede, ¿verdad? Dice que se acerca a Jesús y se mira indigno, ¿verdad? Apártate de mí, Señor, porque soy pecador, le dice. Reconoce el milagro de Jesús en su vida y se cree indigno. Y aquí, más que el hecho de sentirnos indignos, me llamó la atención que Jesús nunca le dijo, sí es cierto, ¿verdad? Soy indigno y me aparto de vos, ¿verdad? En ningún momento dice la Escritura que Jesús recibió esta afirmación de Pedro, ¿verdad? Como bien, ¿verdad? Es decir, y creo que es una afirmación de que no somos indignos, ¿verdad? Jesús sabía lo que iba a hacer, pues por eso le estaba diciendo,
que hiciera eso Pedro. Y a veces nosotros cuando recibimos las bendiciones, pensamos que no las merecemos. Porque seguimos a veces llenos de culpa, ¿verdad? O nos sentimos inmerecedores del amor de la divinidad. Y creo que ahí es importante que nosotros empecemos a ver por qué cuando nosotros recibimos las bendiciones de la divinidad, podemos llegar a pensar que somos indignos de recibirlas, que no merecemos, ¿verdad?, las bendiciones de la divinidad, cuando ella nos las quiere dar. Jesús manda a Pedro y le dice, todo esto te quiero dar. Y Pedro cuando lo recibe, le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Y pensemos a veces nosotros, cuántas veces nos sentimos así cuando recibimos cosas buenas de la divinidad. Hace poco, bueno, no hace poco, ya hace un par de semanas atrás, hablaba con Álvaro. Y él me decía, sé que estoy mejor que en El Salvador, ¿verdad? Pero no me lo creo, ¿verdad? No termino de creérmelo. ¿Verdad? Y no se quiere tampoco hacer la idea de que eso va a ser así para siempre. Y creo que yo me recordé de esta conversación cuando leí esto, ¿verdad? Porque quizás Alvarito, ¿verdad?, está pensando que no merece lo que la divinidad le está dando en este momento. Pero eso también nos puede pasar a nosotros. ¿Qué cosas estamos recibiendo nosotros? Y cuando las recibimos, ¿cuántas veces no hemos pensado es que no me lo merezco? No me lo merezco porque seguimos en el fondo, este sentido de no merecerme las cosas, viene del hecho de pensar que esto debe de ser un resultado de mi comportamiento y no del amor de Dios. Como yo no me siento que me he portado tan bien, como yo no me siento tan santo, tan puro, tan divino, entonces no merezco las cosas buenas que la divinidad me da. Y eso creo que es el ejercicio que debemos de interiorizar. ¿Realmente pienso que Dios me ama simplemente porque sí? ¿O me ama cuando me porto bien, cuando hago lo que yo considero? Y entonces si yo siento que me estoy portando bien, entonces siento que me merezco las bendiciones de la divinidad, ¿verdad? Si yo siento que estoy sirviendo en la comunidad, si yo siento que estoy ofrendando, si yo siento que estoy siendo un buen hijo, un buen compañero, un buen empleado, entonces merezco las bendiciones de la divinidad. ¿Será que pensamos todavía de esa manera? Que nuestro comportamiento es el condicionante, ¿verdad?, que nos hace sentir bien o mal, ¿verdad?, o inmerecedores de las bendiciones de la divinidad. Pedro, al parecer, ¿verdad?, no se daba cuenta en ese momento que Jesús lo quería, lo estaba bendiciendo porque quería y porque lo amaba. No por el esfuerzo que lo hubiera hecho, no por si se había portado bien o si se había portado mal. Y otra cosa que me llama la atención, no solo esto fue con todos los discípulos, pero en este caso con Pedro, es que Jesús va y lo busca y lo llama. Y la divinidad, a veces nosotros pensamos que nosotros la estamos buscando, ¿verdad? Y se nos olvida que también ella nos está buscando. La divinidad, decimos nosotros, es amor, ¿verdad? Ella no quiere que la amemos, ella quiere amarnos y nos está buscando constantemente para eso, para amarnos. Jesús estaba buscando a Pedro y buscó a todos sus discípulos. La historia, si ustedes recuerdan los llamados de los discípulos, dice que Jesús va y llama a los discípulos. Ningún discípulo va, ¿verdad?, y le dice, mira, ¿a dónde me inscribo, verdad? ¿O qué ficha lleno para ser tu seguidor?
sino que Jesús va y lo llama. Y esto es por el amor que Jesús nos tiene a todos. Y muchos hemos escuchado, ¿verdad?, que Jesús no tenía un perfil, ¿verdad? Y quiero ver que tenga trabajo, ¿verdad?, que sea profesional, que tenga ingresos estables, que tenga salud emocional perfecta, que tenga buena salud mental. Bueno. Y a veces nosotros pensamos que Jesús no nos puede llamar para servirle, ¿verdad?, para nosotros compartir el evangelio del amor con los demás. Y yo creo que debemos de empezar a reflexionar también, ¿verdad? Yo les sigo diciendo y creo que aquí todos hemos recibido un llamado de liderazgo en la comunidad. Todos, absolutamente todos. Y debemos de empoderarnos de esa idea, ¿verdad? Y del llamado de la divinidad, ¿verdad? Porque nos ha llamado no porque tengamos las capacidades, ¿verdad? No porque, ¿verdad?, seamos buenos para hablar en público, ¿verdad? Incluso ni siquiera porque sintamos que tenemos aptitudes de liderazgo, ¿verdad? Nos ha llamado simplemente porque nos ama y quiere que ese amor que ella nos da lo compartamos con los demás. Y eso fue lo que hizo Pedro al final. Vamos a seguir viendo las historias de Pedro y si se acuerdan en la historia de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? En ese momento, Pedro dicen que se levanta y predica, ¿verdad? Cuando es lleno del Espíritu Santo, de la Espíritu Santa, se levanta y predica y comparte el amor de la divinidad. Y más de 3,000 personas, ¿verdad?, reciben este mensaje, ¿verdad?, del amor de la divinidad de la voz de Pedro. Nosotros también, ¿verdad?, podemos ser ese Pedro que la divinidad está llamando hoy, que estamos quizás lavando nuestra red, ¿verdad?, y que quizás nos sentimos que las cosas no están resultando como deberíamos, ¿verdad? Y estamos nosotros con nuestras redes vacías ahorita, diciendo, estamos aquí en la comunidad y nos sentimos que esto no fructifica, ¿verdad? Hacemos esta actividad, hacemos la otra, y las cosas no cambian, ¿verdad? Y entonces nos ponemos a pensar, quizás tenemos que hacer algo diferente. Y quizás lo único que tenemos que hacer es seguir haciendo lo mismo, con paciencia, y escuchando que la divinidad nos está diciendo que lo sigamos haciendo. Y cuando sea su voluntad que esto cambie, va a cambiar. Y a veces pensamos que necesitamos que vengan otra gente y nos preocupamos por hacerla sentir amada. Y está bien, ¿verdad? Pero como ya le hemos dicho, para poder lograr eso, debemos de verdad amarnos nosotros mismos en plenitud. Y quizás ese momento no ha llegado todavía. Quizás todavía hay cosas de nosotros que nosotros no amamos de nosotros mismos. Y debemos de entender que nosotros nunca vamos a ser perfectos. Siempre van a haber cosas malas en nosotros. Absolutamente siempre, cosas de las que quizás no nos sintamos orgullosos de hacer, ¿verdad? Porque somos humanos y la imperfección es parte de nuestra humanidad. Y si la divinidad nos ama con todas esas imperfecciones, ¿por qué nosotros no nos vamos a amar con esas imperfecciones? Y con esto no quiere decir, ¿verdad?, que si nosotros somos unas grandes, mal encaradas, orgullosas, soberbias, violentas, entonces, como yo me amo, voy a seguir siendo de esa manera. No significa eso. Significa que reconocer eso, ¿verdad?, en mí, primero me va a llevar a cambiar, ¿verdad? Pero no me va a llevar a sentirme culpable y mal conmigo mismo, ni inmerecedor del amor de Dios, ni incapaz de poder amar a otras personas. Reconocer las cosas malas en nosotros, reconocer nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro egoísmo, nos debe de servir para estar conscientes de las cosas que debemos mejorar,
de las cosas que la divinidad ha puesto en nosotros, tal vez para que aprendamos también. Nosotros debemos estar en un constante proceso de aprendizaje. Entonces, mientras estamos aquí cada domingo, compartiendo en comunidad, tratando de encontrar, de hacer de esta comunidad algo diferente, ¿verdad? Una comunidad realmente disidente, una comunidad no tradicional, ¿verdad? En este camino que estamos, porque quizás no lo hemos encontrado todavía y debemos de seguir en este camino de redescubrirnos, de encontrar, ¿verdad?, nuestra identidad en la divinidad, de descubrir nuestra fe, de descubrir aquellas cosas que nos unen y que nos hacen más fuertes, que nos enseñan a amar más. Jesús, así como buscó a Pedro, nos está buscando a nosotros también. Y en esta Cuaresma, ¿verdad?, espero que nosotros seamos conscientes de que más que hacer los ejercicios de ayuno, de oración, para nosotros buscar a la divinidad, entremos en la conciencia de que la divinidad nos está buscando constantemente. Es ella quien se acerca a nosotros. Que abramos nuestros oídos, ¿verdad? Y que esas cosas que nosotros pensamos que ya sabemos cómo van a resultar, estemos más atentos, ¿verdad? Y con más fe a saber que la divinidad puede cambiar esos resultados. Amén. Amén. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que redimiste, porque les tuviste amor, ellas se